Hola, ¿cómo están? Pues estamos ya listos para iniciar este lunes de live, lunes ya de reto 63 días y hoy es el día 43 de este reto 63 días conciencia. Y hoy, bueno, pues nos encontramos en esta cabina de Conexión 37 y vamos a tener un tema, pues, que estaremos trabajando muy de la mano con dos especialistas, dos compañeros de aquí de ISAPEG. Por un lado tendremos a la licenciada, perdón, Milagros Lilian Gómez, García Gómez, perdón, del Departamento de Cultura Organizacional del ISAPEG. Muchas gracias Javi, a todos y a todas las que están conectados. Es un placer para mí estar aquí, sobre todo escuchar al doctor José Miguel. Siempre es un placer aprender de ti, doctor. Muchas gracias. Así es. La verdad, nos complace en tener al doctor José Miguel porque de verdad a mí me has cambiado mucho la forma de pensar, doctor. Muchas gracias por la Y invitación. bueno, pues voy a dar la presentación. Es el doctor José Miguel López Cepeda, catedrático de Censa 37 de la Escuela del Éxito. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. El honrado soy yo. Y bueno, pues, la idea de compartir. Si uno se entera de algo y lo podemos compartir, yo creo que juntos y de la mano a través de seguir compartiendo podemos todos crecer, ¿no? Yo aprendo Sí. mucho también de todo el mundo, ¿no? Fíjate que a mí me han gustado mucho tus pláticas de los retos anteriores que hemos tenido y hoy vamos a hablar de PNL y salud mental para transformar nuestra vida y nuestra mente. Doctor, bueno, pues vamos a empezar a iniciar y abrir esta charla de un buen rato que estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, pues primero comenzar, ¿qué es PNL? Excelente pregunta, ¿eh? Porque ya todo el mundo, bueno, yo he visto incluso talleres de PNL y el hogar, PNL y la pareja, PNL y coaching. No, a ver. Programación neurolingüística, como Richard Bandler lo concibió, es una suma de muchas escuelas. De hecho, es la escuela de Virginia Satir, de Milton Erickson, de gente que ha dejado legados impresionantes de la trata emocional y personal. Pero realmente si analizamos la palabra, es que tú entiendas cómo está tu programación personal. ¿Cómo estás programado? Ese es uno. Segundo, si la forma como estás programado es la forma correcta como socialmente te mueves, que bueno, tú puedes estar contento con tu forma social, pero probablemente todo tu entorno no te acepta y tú crees que estás en lo correcto, o viceversa. Y el siguiente paso de saber y entender cuál es la programación personal es reprogramar esa programación personal a través de las conexiones mentales y la lingüística, ¿no? Es mucho más profundo de lo que a veces se cree o se dice, ¿no? Entonces, de hecho, ya ahora la programación neurolingüística sigue siendo un parteaguas importante, pero hay que entender que ahora está las neurociencias, que las neurociencias vinieron, ahora sí, a darle el carácter a lo que Richard Bandler pensaba o decía en sus libros, ¿no? Ahora ya, incluso en la medicina, ¿no? Yo lo dije alguna vez, antes decíamos, oiga, fíjese que su problema es psicosomático. Y todos decíamos lo mismo, pero no sabíamos qué más hacer. ¿Qué hacíamos? Pues mandábamos a la persona a terapia psicológica o a terapia psiquiátrica, pero eso es lo que nos enseñaron en la escuela, psicosomático, o sea, psico, mente, soma, cuerpo, y ahí nos quedamos. No, ahora ya hay psiconeuroinmunoendocrinología. Ahora sí ya sabemos si verdaderamente un estado emocional puede cambiar hasta la salud. Y todo mundo tenemos la responsabilidad de entender, médicos o como psicólogos o como psiquiatras, a hablar de ello y poder ayudar a las personas. Entonces, por eso programación neurolingüística es una forma de programar o reprogramar un estado personal a través de la neurolingüística. Así es, la comunicación y sobre todo el desarrollo personal para que esa conexión de procesos neurolingüísticos pues lleguen, tengan comportamientos adquiridos a través de las experiencias que tenemos, sean lo mejor posible. Maestra, perdón, licenciada o maestra. Mili, Mili, para los amigos y amigas, para ustedes y Mili, los que están conectados. sí,
hablar de programación neurolingüística para la Dirección General de Recursos Humanos, pues han sido también ciertos movimientos, ciertos cambios que ha habido bueno, pues nos interesa que nuestros compañeros líderes pues también estén en esa sintonía junto con nosotros, junto con Sensa 37, para que estemos ahí trabajando en esta nueva cultura laboral que estamos trabajando con ustedes. Así es, Javi, para nosotros como Dirección General de Recursos Humanos, pues estamos colaborando con el sindicato Sección 37 porque estamos convencidos y convencidas de que el bienestar integral de nuestro personal pues le va a abonar a un mejor servicio, a una mejor atención a nuestros usuarios finales, que es la población guanajuatense. Pero sí tenemos que poner atención en lo que está viviendo nuestro personal, qué es lo que está sintiendo, y si me lo permiten, justamente ayer estábamos yo pues ahí revisando algunos artículos y salió un estudio en el periódico El Economista, que es la incidencia de la depresión en México. Entonces, es un estudio que se hizo desde el 2015 al 2023, donde al corte del 2023 se observó una tasa de 118.7 casos nuevos de depresión por cada 100,000 habitantes. Y esto, obviamente, después de la pandemia, pues se Sí, potencializó el tema de la más. salud mental. Así es. Y un dato también muy importante y curioso es que esta incidencia de la depresión se da mayormente en mujeres que en hombres. Entonces, digo, habría muchas cosas que analizar ahí, pero a mí me gustaría mucho también aprender cómo a través de la programación neurolingüística le puede abonar a la salud mental. Es un tema muy importante y, como bien lo ha dicho doctor, cada uno como individuos somos responsables también de gestionar no solo nuestra salud física, sino también la mental. Y para esto son estos espacios, para poder compartir y poder tener técnicas que nos ayuden a una gestión emocional pues mucho más efectiva. Entonces, a mí me gustaría conocer cómo la programación nos puede ayudar a tener una mejor salud mental. En este embrollo mundial, si nos damos cuenta cómo estamos viviendo actualmente, vemos el presidente de los Estados Unidos, vemos la presidenta de la República Mexicana, vemos el presidente de Rusia, y bueno, todo lo que socialmente es nuestro entorno, ha causado modificaciones incluso en la plataforma emocional de cada una de las personas. Esto nos ayuda a dos cosas importantes que nos pueden estar causando un problema. Uno, que es la capacidad de asombro personal. Y eso nos ha alejado a veces de realmente nosotros tomar las riendas de lo que queremos. Vemos un asesinato, incluso pasamos frente al asesinato, y sí nos causa ay, qué feo, ¿no? Qué duro. Pero si eso lo hubiéramos visto hace 35 años, la forma como nos impactamos es diferente. Entonces, todo este hecho, lo que vemos social, en cierta forma nos ha enfriado como seres humanos, y esto, por ejemplo, nos aleja de encontrar una forma personal de desarrollarnos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que está sucediendo socialmente a los jóvenes. Cada uno de nosotros vivimos en forma muy personalizada nuestra forma de ser. Ya no lo exhibimos. A veces ahora, en lugar de socializamos a través de una red social y nos volvemos ya no con el contacto humano como era en el pasado. Entonces, una forma por lo cual quise abordar esta primera parte es la programación neurolingüística. Es que tú entiendas que estoy de acuerdo, no vamos a poder quitar las redes sociales, pero sí entender en dónde perdí yo esa capacidad de asombro. Las redes sociales también se convirtieron en un medio en el cual el joven que tiene problemas en su crecimiento y desarrollo, donde esconderse por detrás para poder a través de esa red expresar. Pero estamos expresando con un antifaz porque realmente no sabemos si lo que estamos expresando es verdaderamente el joven o la chava o el adulto, incluso el adulto mayor. Yo a veces que veo que mi madre tiene 80 años, y de repente publica algunas cosas y le digo, pues sí, esta no es mi mamá. O sea, mi mamá no se expresa normalmente así, pero la moda, La la moda. moda nos causa ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo es que la programación neurolingüística nos pudiese ayudar? Así, o sea, viendo qué es lo que nosotros hemos modificado que vaya en pro o en contra de lo que realmente buscamos en nosotros. Que es, y el problema de todo es el proyecto de vida, ¿no? Así es. ¿Alguien tiene proyecto de vida aquí? Bueno, ya lo trabajamos, lo estamos desarrollando, pero hay que concretarlo también, ¿no? Ahorita hablabas de la moda.
cómo ha venido cambiando toda esta situación. Hablabas tú de la pandemia también y cómo nos cambió. Prácticamente nos hizo personas diferentes. Nunca esperamos encerrarnos tanto tiempo. Conocimos y descubrimos cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Entonces, eh, pues sí, la programación neurolingüística, bueno, tiene ciertas creencias a lo mejor que puedan identificar y cambiar esas situaciones negativas que teníamos o tenemos de alguna situación, pero lo hemos estado descubriendo poco a poco, doctor. Hablabas ahí también de tu libro y no sé si eso vaya dirigido en lo que has escrito. ¿En qué nos pasó? Claro. Como no tenía yo, precisamente desde la pandemia, o no tenía yo forma de poder decirle a los compañeros o al público en general esto que estamos expresando, a mí se me ocurrió hacer un libro que tuviera 16 tópicos con los cuales en forma personal tú revisaras qué te pasó, ¿no? O qué nos pasó como humanidad, o qué nos pasó como Secretaría de Salud, porque se puede acoplar a Sí, cualquiera sí, de sí. ellos, ¿no? No olvidemos la máxima de la programación neurolingüística. La máxima verdadera de la programación neurolingüística es que tú seas una persona de excelencia. Realmente ese es el objetivo, ¿no? ¿Cómo puedes convertirte en una persona de excelencia? Dándote cuenta que es lo que te resta para ser excelente contigo mismo. Ya de ahí, bueno, si tú buscas PNL para el CEO, PNL para el jefe, o, bueno, diferente, o el coaching, ¿no? El coaching no es realmente la base fundamental de la programación, no. Coaching es, toma cosas de la programación neurolingüística para coachar a las personas, dependiendo. Ujú. Pero PNL básico es esto. O sea, ¿cómo encuentro mi forma de ser yo excelente? Y en este camino, como decía el licenciado, pues así es, dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que la gente entienda por qué no somos tan excelentes como queremos? Y de ahí se me ocurrió el tema ese de qué nos pasó, ¿no? ¿Y qué nos pasó? Es un libro que nos lleva a un análisis. Primero bueno, tú escogiste tus papás. O sea, tú llegaste a un seno familiar Llegamos ahí a un seno. por azares del Sí. destino, que eras en lo que quieras, ahí llegaste. Ujú. Y después, pues, te empezaste a crecer y desarrollar con un papá con unas conductas, una mamá con unas conductas, probablemente hermanos con una forma X de ser. Y ahí había tíos, Ujú. primos, había familiares, compadres, vecinos, amiguitos. Y todo eso, ¿cómo te ha influido a ti en tu persona? O sea, el individuo que llegó con una genética, ¿cómo epigenéticamente eso ha modificado? Y empezaste a crecer. Ya después, pues te alejaste un poquito de ese seno familiar y entraste a la escuela y empezaste a jugar con los amiguitos, ¿verdad? Amiguitas. Y luego, pues obviamente creciste, pasaste de esa edad o etapa crítica de 7 a 11 años de edad, empezaste a ser un adolescente, ¿no? ¿Y con quién te juntaste? Y esa junta que tuviste te benefició, te restó. Ujú. ¿Verdad? Probablemente hoy, a mis años, yo siga arrastrando la forma como con mis amigos, ¿no? Frases de mis amigos de los 20 años. O si no uso las frases, probablemente tengo costumbres positivas o negativas de esa edad. Y así, luego entraste a trabajar, o bueno, estudiaste, o hay otro grupo de compañeros, luego entraste a trabajar. Y ahorita donde estamos aquí, en la Secretaría de Salud, ¿qué onda? O sea, ¿te gusta ir a trabajar? Eh, las personas con las que convives, el que se sienta al lado de ti, o el de la otra oficina, tu jefe, o tus subalternos, son personas con las cuales te llevas bien, te llevas mal. ¿Por qué? Porque yo he escuchado gente que dice, yo hago como que vengo a trabajar y ellos hacen como que Que me me pagan. pagan. Así Y es. digo, no es cierto, pues tú estás vendido aquí. O sea, les digo en mis conferencias, digo, espérate, o sea, si tú no te gusta la gente con la que convives, no es porque la gente es mala, quién sabe si tú el malo eres tú, no te caigas a ti mismo, Sí. ¿no? Sí. Pero tú te vendiste aquí. Lo dije en la conferencia de Salvatierra, les digo, una compañera que estaba enojadísima por su sueldo y se compró en aquellas épocas una camioneta que costaba un dineral, una enfermera, y estaba quejándose conmigo en la charla de que no podía pagar las mensualidades. Pues
Oye, es que la mensualidad de esa camioneta es casi el 100% de lo que ganas como enfermera. No es posible que no te sitúes, ¿no? Ujú. Tú estás bien, si tú trabajas en el ISAPEC, es porque tú decidiste trabajar en nadie te obligó. Trabajas, este es tu centro de trabajo, cuídalo. Bueno, entonces de eso se trata, pues, el ir pasando. Y así finalmente, ¿no? Hasta que llegas a una cierta edad, con la pregunta que les hice, que pusieron los ojos así para atrás y les dije, el proyecto de vida. Y luego llegas a los 60, 65, 70 y dices, bueno, pues sí, o sea, tengo una vida, tengo una pensión, si tú quieres, o realmente nunca hicimos un proyecto de vida, llámale económico, emocional o todo. Nadie lo piensa así. No. Un proyecto de vida estructurado desde ahorita te facilita mucho las cosas. No me refiero a lo económico, me refiero a lo personal, ¿no? ¿Cómo imaginas el día que te vas a jubilar? Y que estés tranquilo con la persona con la que decidiste vivir, si es que tienes una pareja. O a lo mejor te juntas con alguna pareja, ¿no? O También. quiénes de tus entornos hijos está ahí contigo todavía, ¿no? Ujú. Así es. O que fue, hizo su vida y como es muy común ahora, termina con la pareja y regresan a la casa, ¿no? Y a lo mejor hasta con nietos y ese es tu proyecto que tú pensabas de vida. Sí, Eh, fíjate, Doc, que mencionas algo que a mí me parece muy importante, que es justamente hablar de personas de excelencia. Y en esta colaboración que tenemos la Dirección General de Recursos Humanos y el Sindicato Sección 37, justamente estamos buscando que la gente trabaje para llegar a ser esas personas de excelencia. Pero también mencionas algo muy importante de lo que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, lo que escuchamos, lo que nos dicen nuestros papás, nuestras mamás. Un tema muy importante es la voz interior, doctor. O sea, ¿qué nos decimos a nosotros? ¿Cuál es nuestro diálogo interno? Por ejemplo, cuando decimos no es suficiente, nada me sale bien, ¿cómo impactan esos pensamientos ya en una realidad, ya en la práctica diaria, en nuestra vida? ¿Cómo trabajar esa parte de cómo nos hablamos a nosotros mismos? y cómo prendo mi propio pensamiento? ¿Cómo lo echo a volar? Digo, pregunto. ¿Cómo me doy cuenta que a lo mejor mi pensamiento personal está apagado? ¿O cómo me doy cuenta que mi pensamiento personal no me favorece? Es que hay un pedazo ahí que todavía no hemos aterrizado, que es, a ver, el darse cuenta es aquel momento tan padre y tan profundo donde verdaderamente te das cuenta. Juego con la palabra, pero la palabra darse cuenta va mucho más allá de lo que significa realmente normalmente. Darse cuenta es cuando tú verdaderamente haces un alto en tu vida, ves hacia adentro y dices, "Sí, es cierto, o sea, hoy de veras me doy cuenta". Hay mucha gente que se da cuenta cuando toca fondo en algún Ujú. estado emocional. Entonces, para recursos humanos, para el CENSA 37, para todo el mecanismo de la Secretaría de Salud, hacer que las demás personas las llevemos de la mano a ese exacto momento de darse cuenta no es fácil. Por eso el comentario, y por eso el libro, o por eso la charla, o por eso esta serie de momentos, Ujú. porque lo más importante es que la gente se quede un rato en silencio y diga, ¿de qué no me he dado? Por no soy querido por digo, vives en pareja, pero a lo mejor tu pareja realmente ya le caíste gordo, ¿no? Y De Claro, cómo sí. puede actúas, haber o muchas tu situaciones, ¿no? carácter, o Que tu jefe, o así es. tus compañeros de trabajo. Entonces, no, llega un momento donde no te das cuenta. Hasta que todo el mundo te dice, es que a ti te decíamos de apodo el deshacebolitas. Ah, caray, ¿por qué? Porque estábamos todos aquí cuando te veíamos venir, Se todos mejor. deshacían. Corríamos. Ah, caray. Y hay gente que no se da cuenta Exacto. que son los deshacebolitas. Digo, No, no, existe. Y pasa. y es por eso que se me hace muy importante que cada una de las personas que en este momento nos están escuchando hagan ese silencio personal. Con el esfuerzo de recursos humanos y de licencia 37, o sin ello, en tu forma personal, digas, ¿de qué no me he dado cuenta? Es lo que yo
Espero que haber Y yo creo que a aportado. través de esto, de que te des cuenta, de que te visualices, de que veas en tu interior que tienes, bueno, pues esa autoestima y esa confianza regresará para esos más de 24,000 trabajadores que tenemos en el ISAPEC. Entonces, pues ayúdanos o dinos, doctor, algunas técnicas que pudiéramos empezar a trabajar o mejorar para, pues, tener esa autoestima y esa confianza que debemos de tener. Pues más que nada, ¿cómo les cayó a ustedes la noticia de el lugar, ese rancho, Ah, Izaguirre, que acaba de ser? ¿Qué Jalisco. sintieron cuando vieron esa noticia? Híjole, un tema completamente, a mí me invadió una emoción como de angustia, de miedo, Sobre todo híjole, miedo a mí ajá, miedo, Miedo. por porque nuestros jóvenes. así es, existe, a lo mejor nosotros no lo vemos o no sabemos, pero pues ¿qué hay más allá de todo lo que hay? Ahí está el secreto. Ah, ok, ningún hijo se me perdió o familiar cercano ahí. Pero ¿y si fuera sido tu hija Híjole, o tu hijo? se me puso la piel chinita ahorita. Es que tú te proyectes en esas otras emociones. A ver, tú te proyectas también en la emoción del sicario. Dices, a ver, ¿qué tendría yo que ser o hacer para yo privarle la vida a una persona joven y llevarla, y a lo mejor decir, bueno, le voy a quitar la vida yo a alguien? ¿Te has puesto a imaginar lo que sería para ti que tú decidieras quitar la vida a alguien o mandarlo a que lo incineren, Ujú. Ver lo que estén haciendo ahí. o que tú seas la autoridad, que sabías o te dabas cuenta que eso estaba pasando y te hagas de la vista gorda porque te estaban dando un dinero? Que dices, ay, qué padre, mira, pues yo soy Milana, Sí. y des un paso hacia atrás y te des cuenta que, o sea, pues, al cabo no son mis hijos, ¿verdad? Yo no me estoy dando cuenta, me hago de la vista gorda. Y así, ¿no? Cuando tú te sitúas ante un hecho y ves las puertas de todas las posibilidades y te metes a cada una de ellas, es como amplías el panorama personal de qué es lo que se puede hacer y cómo puedes cambiar con tu persona. Pero necesitas meterte a las puertas. Siempre, en todo, en cualquier decisión. Ahorita estamos aquí, ¿no? Pero que nos digan mañana, oye, pues muchas gracias por tu atención y tus servicios, ya no vas a colaborar con nosotros. Igual, hay gente que se tira al llanto o se tira al olvido y dices tú, a ver, espérame, vete a las puertas. Ujú. Ok, yo, ¿qué puedo hacer? A tu puerta y verás que a lo mejor tienes otras posibilidades. Ahora, métete a la puerta de tu jefe inmediato. ¿Por qué te está dando las gracias? Métete a la puerta bueno, en esta empresa es útil lo que yo hago, no Ujú. fue suficiente, no fue suficiente. Ujú. Y a través de eso es como tú amplías, vamos a decirle de alguna forma, esa visión personal para volver a tocar esas fibras que a veces hemos enfriado y que nos permite, obviamente, dar el siguiente paso. Entiendo. Ujú. Y con esto no me quiero llevar de corbata que todo el mundo somos reactivos, ¿no? Sí. Si voy caminando y me ven y me agreden, pues normalmente Claro. lo que primero que se aprende en ti es el proceso de agresión porque se libera la adrenalina. Pero si tú te detienes y ves las otras puertas, probablemente esa adrenalina la puedas aprovechar de forma diferente, Diferente. poder entender qué nos está pasando, ¿no? O sea, es un mundo. Yo le oía a Martín la plaza esa de Buca, ¿no? Y es un mundo bien buca, o sea, volátil, incierto. eh, Vivo. Hoy en la mañana, ay, que está muy enojado Donald Trump con Putin porque fue y atacó cuando habían quedado que era un cese al fuego. Y ya, así. Y luego pasamos a otras noticias. Oye, espérame, es un ataque que hicieron y cuánta gente mataron con ese ataque en una zona ahí de bodega de drones. Ya no vemos esa otra puerta. Sí. Espérate, había gente, ve niños. Ves las imágenes de Ucrania y, oye, parece, digo, con todo respeto, como está La Habana, Ujú. o que es su gruyerto lleno de hoyos. Sí, ¿Qué nos pasa como personas, no? así es. Bueno, pero esa soy yo, mi aportación es que abran las puertas. Ve las otras puertas antes de que avances. Que sepas que tienes diferentes puertas a las cuales abrir para que tomes una decisión, no al instante, sino ver los otros paneles. Por eso te dije, ¿qué sintieron? Imagínate que fuera tu hija, imagínate que fuera tu prima,
Imagina que tú fueras el sicario, que tú fueras el gobierno. Bueno, que yo creo, digo, no hay que ser unos eruditos científicos para no saber que había alguna autoridad Sí, sí, coludida, sí. ¿no? O sea, no puede ser, no se va. No sé si me extendí demasiado. No, 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 no. no. Y bueno, y justamente hablando de este tema de tomar o detenerte, ¿no? Antes de reaccionar, acabas de mencionar algo muy importante, doctor. Generalmente, pues si viene un compañero o una compañera de trabajo y te hace alguna confrontación o hay algún conflicto, pues justamente lo que tendemos es a ser reactivos. Ujú. Antes de detenernos y gestionarnos, reaccionamos y esto nos lleva a tener bastantes conflictos laborales. Entonces, también como la programación neurolingüística, la salud mental nos ayuda a tener un espacio de trabajo más favorable. Entonces, también es importante que justo cuando tengamos estas situaciones en nuestro centro de trabajo, nos detengamos y como lo dices, doctor, ver qué es lo que está pasando con la otra persona para que esté actuando de esta manera. Sé que es un trabajo complicado porque sí, efectivamente tendemos a reaccionar, a defendernos, pero cuando logramos tener este control o tomarnos esta pausa, decir, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando con las otras puertas, como lo mencionas, yo creo que sí se logra tener un mayor control emocional y esto evita conflictos también, o la forma en la que se gestiona el conflicto es diferente Bien. y entonces vamos a tener un ambiente mucho más favorable. Sí, sí, Todo sí. ese rollo que les dije es precisamente eso. O sea, no es que en el momento tú hagas el trabajo, no, Exacto. es previo. O sea, antes de... Mira, el que peor actúa es el que peor se siente con su persona. Y a veces se pone el disfraz de lobo feroz para ocultar, obviamente, toda la serie de problemática personal. Todos tenemos problemática personal, todos tenemos un pasado con cosas positivas, cosas negativas, pero cuando alguien hace un trabajo con programación neurolingüística, esto es, dentro de todas sus bases está, primero, lo de excelencia, después, ok, no significa que como tú seas te vas a quedar, hay que, hay que entender y reaprender. Esa es otra técnica, ¿no? O sea, Correcto. detenerte, entender cómo es aprendido. No es la forma, bueno, es un alto y es un proceso de reaprendizaje. Y no olvidemos que dentro de los conceptos de la programación neurolingüística tiene ciertos fundamentos que son sumamente importantes, que son las herramientas de las cuales habla la licenciada Mili, para que las puedas utilizar, ¿no? Para que sean herramientas que, que, que las empieces a practicar, no en el momento del conflicto, porque, Ujú, claro. digo, me acuerdo cuando estaba en mi centro de trabajo, había 3, 4 gentes súper reactivas, ¿no? Que tú veías cómo se comportaban y lo que hacíamos mejor era darle la vuelta, ¿no? Es más, decíamos, no, bueno, a fulanito, fulanita, ya mejor no comentamos, ya sabemos cómo es, ¿no? Y es más, Los vas conociendo. no, y la frase típica de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es clásica de una persona que está escondiendo un estado emocional atrás. Viene y te lo dice para que respete su forma de ser. Pero no, aquí lo que importa no es que tú cambies al otro, es que cambies tú. Que digas tú, bueno, a ver, ¿de qué no me he dado cuenta desde el principio? Esto no me va bien. ¿Por qué soy así? Ese es un análisis personal con lo que dije de qué nos pasó. Ujú. No. Pues la forma como lo aprendí no es lo correcto. Stop, reaprender. Ahora voy a empezar a trabajar esto. Y es trabajar, Ujú. ¿sí? Porque nunca vamos a encontrar en una máquina expendedora Sí. un estado emocional, ¿no? Que decir, híjole, ahorita lo que ocupo es voluntad y vas y le echas 20 pesos y te sale Y un te sobre de sale. voluntad, ¿no? ¿Cómo interpretamos, no, esa situación que a veces tenemos? ¿Cómo le damos ese Significado. significado que puede haber más allá de lo que estemos haciendo o pensando? Bien lo dice la licenciada Mili, pues evitar esos conflictos, tratar de que no crezcan esos conflictos, porque luego los conflictos ya no son luego de vertical, sino son horizontal, trabajador con trabajador. Entonces, Eh, eso ahí, el clima laboral, pues se ve muy afectado, ¿no? Y es un trabajo Todos humanos. constante, como bien lo dice doctor, no es como ya
me compré la pastillita de la voluntad o de la empatía, me la tomé y me duró toda la vida. Este es un trabajo constante y continuo. De repente podemos tener, y a mí me ha pasado que digo, está perfecto mi gestión emocional y de repente es el bajón. Entonces es un ciclo constante en el que tenemos que trabajar. Yo siempre lo he dicho, no soy responsable, no puedo ser responsable de lo que dice el compañero o la compañera o de lo que hace, pero sí de lo que me va a impactar a mí. Y esto se logra a través de un trabajo, a través de estas herramientas, de tener esta conexión con nosotros mismos. Pues estos espacios nos ayudan bastante a encontrar esas técnicas y esas herramientas que nos ayudan a tener una mejor gestión emocional, una salud mental más fortalecida, que es un proceso y es cíclico y volvemos y de repente estás arriba y te da el bajón y entonces, pero cuando eres consciente, hace ratito lo decías, doctor, cuando te detienes y empiezas a hacer ese análisis interior, te das cuenta de las cosas que tienes que mejorar y entonces vas echando mano de las herramientas que vamos teniendo. Yo a través de estos espacios he tenido la oportunidad de escucharte en otros foros, doctor, y así como a otros compañeros y compañeras, y ha sido alimento para mi alma y decir, voy a ir trabajando en esto, identifico lo que está pasando en mí, que tengo que mejorar, y es una responsabilidad individual para construir en lo colectivo. La programación tiene los conceptos básicos. Yo les invito al que quiera, incluso los que nos están viendo, pónganle ahí pues, en cualquier buscador conceptos básicos de la programación neurolingüística. Realmente son 8, bueno, hay 6, hay 8, hay 10, dependiendo, pero léanlos, Dependiendo porque del autor. es que en realidad son como los mandamientos, ¿no? Ujú. Y es muy claro, ¿no? La mente más sabia siempre va a ser la mente más flexible. Sí. El sabio es flexible. ¿Y cómo es que logras la flexibilidad cuando aprendes a manejar la milésima de segundo que decía la licenciada Mili? Llegas a tu trabajo y se prende la otra persona y tú reactivamente, o sea, la También. adrenalina entró, pues la mente más hábil y la mente más flexible. Es aquella que esa milésima de segundo antes de hablar ya analizó. Pues está bien. Que grite, que se exprese, que saque su foie. Sí, sí, Y sí. o sea, si aprendes a manejar la milésima del segundo, te vas a hacer más sabio. Vayan anotando, vayan poniendo ahí Sí, los dos, puntos. lo que es posible para alguien, es posible para cualquiera. Si cualquier persona en el planeta Tierra en este momento levitara y todos lo viéramos, todos podemos levitar. El asunto es ir a ver cómo lo hizo. Cuando me toca estar con jóvenes, les digo, a ver, jóvenes, por favor, levanta la mano quién de todos ustedes tiene mucho más capacidad que Albert Einstein. Bueno, a veces les tengo que preguntar si lo conocen, ¿verdad? Para empezar. Digo, Sí, sí, sí. ahora los sistemas educativos no nos Así dan es. tanta cultura, pero a ver, Albert Einstein, sí, ¿quién de ustedes se considera mejor? Nadie levanta la mano, ¿no? Le digo, pues es que todos son iguales, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera ser como Albert Einstein, o mejor, pues nada más estudia física, luego estudia en la maestría en física, luego el doctorado en Nada física, más. luego un postdoctorado en física, ¿verdad? Y lo podrá hacer. Sí. Me fui a ese ejemplo así, pero en realidad lo que es posible para alguien es posible para cualquiera. Si tú quieres hacer una modificación en tu persona, lo puedes hacer, si otros lo han hecho. ¿Cuánta gente no ha dejado el alcohol? Así O una es. droga, o cuánta gente no hizo un cambio abrupto en su forma de ser, con su familia, ¿no? ¿Cuánta gente, bueno, iba yo a hablar de a veces autoridades, ¿no? Pero a veces cuando yo alguna vez me dijeron, oye, ¿tú qué eres ahí en secretario? No, algún día voy a ser el secretario de salud de mi estado. Pero yo me veo ahí sentado y digo, bueno, así como soy, como me manejo, está complicado, ¿no? Es lo que quiero. ¿Será lo que quiero? Pues, sí, yo creo que sería un secretario de salud muy barco y un secretario de salud a lo mejor más bonachón, porque la verdad, tener un cargo así, sin manejar programación neurolingüística, mejor no te metas. No, te lo digo en serio. Sí, sí. ¿Quieres ser presidente de tu país? Si no manejas estos conceptos, te va a pasar lo que le ha pasado a los últimos. Sí. Sobre todo en tu persona. Si tú en tu persona no estás logrando tu excelencia personal y te dan un cargo de esos, no, o sea, no, definitivamente no. Muy Tienes que ser grande el puesto. congruente. Así.
Tienes que ser congruente. Porque, ya ves, Ujú. pobre señora Sheinbaum, digo, yo la aprecio y la respeto, pero pues obviamente viene arrastrando una cobija, Pesadísimo. sí, feo, pero hasta orinada, ¿no? O sea, una cobija orinada, ¿no? Digo, ¿y ella qué culpa tiene la señora, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, a fin de cuentas estamos hablando, ya me fui por otro lado, estamos hablando de cuáles son las herramientas, ¿no? Ujú. Entonces, no te tomes nada personal, esa es otra herramienta importante. O sea, no porque el compañero ve y te gritó, quiere decir que quiere un pleito contigo, ¿no? ¿Cómo sabes si de chiquito le pegaron? Es saber manejarlos, ¿no? Chiquito le pegaron, pobrecito trae arrastrando cosas, su esposa no le da desayunar, Las heridas de la infancia, Sí, las hay famosas muchas heridas de la situaciones que infancia. vienen o que entonces, se trae las personas o traemos, ¿por qué no decirlo también? Porque también luego nos no, pasa a claro, nosotros, ¿no? Entonces ahí se es los dije, tratar de ¿no? sacarlas, tratar Yo de se los dije en la dejarlos. conferencia. Así Ay, ¿a poco es. creen que yo? Ay, José Miguel López Cepeda. No, Sí, espérame. claro. Vuelvo y además soy feo, pero voy a retomar eso de la sábana. Me decía un maestro, un buen amigo que fue el presidente de la Asociación Mexicana de Otorrinolaringología, eso el doctor Rosete, un día me dijo, no, Miguel, mira, yo ya soy una sábana muy miada, decía. Por eso a lo mejor mi forma de ver la vida. Y la verdad es que sí, o sea, habemos muchos que somos una sábana de ese tipo, soy feo, perdón por la audiencia, pero la vida te hace así. Y a veces ya cuando te diste dos, tres veces en el mismo lugar y te diste en el mismo, en la misma parte del coco, pues ya te agachas diferente, ¿no? Ya sabes que ahí no ¿Por es. dónde viene el...? Y bueno, afortunadamente me tocó en la vida a mí tomar este camino que me permite hacer cambios en mi persona y que me permite estar con personas que me permiten hacer cambios o dar herramientas a otras personas, ¿no? Y yo feliz, ¿eh? Nunca me imaginé que iba a estar en desarrollo humano, como un médico, ¿no? Y del centro de transfusión y andaba en las campañas de sangre de repente, para acá. Entonces la mente más sabia es la mente más flexible. ¿Qué hay que hacer? Pues ponte ahora. Ahora conviértete en eso que te están pidiendo, ¿no? Adaptarnos. Esa es otra máxima. O sea, cualquier ser humano es adaptable. O sea, si tú eres alérgico al polvo y te dan tu plaza en el Sahara, te vas a ir, ¿no? Sí, ¿Y a poco vas a tener que estar adentro de una pecera? Pues no, te vas a tener que adaptar, ¿no? Todo es adaptación. Siempre y cuando tú quieras. Ahí está el tema. Ahí Ahí está está el la tema. milésima Ahí del está. segundo. Así es. Todos, queridos compañeros, todos los que me están viendo, todos tienen una milésima de segundo. Tú sabrás si la aprovechas. ¿Cómo la aprovechas? ¿Cómo la aprovechas? ¿Para qué Así la es. aprovechas? Sí, sí, sí. Pero es eso. Ya dije varias cosas, puertas, reprender, la milésima de segundo. nada personal. Sí, entre tú y yo no hay nada Adaptación, personal, dice. la Pues sí, canción. Exactamente, que es complicado, pero vuelvo a lo mismo. Cuando vas haciendo este trabajo interior, vas identificando, poco a poco va siendo un poquito más fácil. Y con estas técnicas que nos estás dando, doctor, yo pienso, híjole, si aplicáramos esta programación en nuestros entornos de trabajo, ¿cómo seríamos, ¿no? Sería Ujú. muy interesante que todas las personas que nos están viendo empezaran a trabajar algo de esta partecita de la programación. ¿Qué resultados tendríamos en nuestros entornos de trabajo? les apuesto lo que traigo en la bolsa, que lo primero que pensaron ahorita todos los que lo están viendo es, ay, sí, pero ¿y por qué los demás no lo hacen? Les ¿Eso por apuesto. qué? No, no, pero no, no es así. Yo, si estoy esperando que los demás empiecen para seguir yo, ya estamos en un error que es al que hemos estado cayendo hasta el día de hoy. Sí. Y seguiremos cayendo como humanidad si estamos esperando que los cambios se generen primero en los demás. No, Así es. damas y caballeros. Sí, viva así caballeros, pero no son Pero, tan. no, ya no. Damas y caballeros, la verdad, si tú no haces algo personal, la vida no va a hacer nada por ti. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. ¿Qué ocupas? Hacerlo. No hay más. De veras, es que los he puesto hasta en reto. No me hagan caso. Practiquen hacer un cambio personal durante 2 semanas y verán que el entorno cambia. Sí.
el estado de ánimo, Todo tu entorno va a cambiar. el entorno, Sí, todo, mire, todo yo como tip modifica. lo que tengo es este diario de agradecimiento, que si bien no Mm. lo llevo en una libretita, pero sí tengo una dinámica incluso con mi hija de Ajá. todas las noches agradecer por 3 cosas. Y agradecemos por cosas tan básicas, mi hija dice, por comer taquitos, porque hoy pudimos comer taquitos, Sí, pero sí, te sí. va cambiando el panorama y la percepción, justamente hablando de programación, de lo valioso y lo dichosos que somos y de lo que tenemos cuando le damos valor a estas pequeñas cosas. Y eso te va ayudando a tener un cambio positivo en tu vida, de verdad. Es impresionante cómo este ejercicio de el agradecimiento que tanto hemos escuchado y que de repente es, no, ¿cómo va a funcionar? No, sí, háganlo. Es muy recomendable porque vas valorando, decías bien, doctor, hace ratito, vamos perdiendo la capacidad de asombro. Cuando haces este ejercicio de agradecimiento, te das cuenta que eres una persona y que muchísimas cosas. Tocaste la cúspide bueno, aquí iba yo a cerrar al rato, pero al rato Nos cierro. Al rato adelantamos. cierras con ese Pero esa es tema. la cúspide. Caballeros, damas y caballeros, cuando el ser humano vuelva a practicar el perdón, el agradecimiento, o sea, el de veras dar las gracias y el compadecerte, la compasión y pedir perdón u otorgar perdón, ese día, ahora sí vamos a volver a ser seres humanos, no en lo que nos hemos convertido. Y ponlo en todos los terrenos. Y más a otro les dije, tomando el triste suceso del rancho pero Ujú. imagina al sicario verdaderamente teniendo compasión y pidiendo perdón por lo que hizo. Perdona a sí mismo primero, porque rompiste un paradigma personal. Eso no te hace hombre matar a alguien, Yes. o como autoridad, o como familiar de una persona desaparecida. Ya lo haces. La compasión, el perdón. Eso es lo que nos va a cambiar. Esa es la cúspide precisamente de la pirámide. O sea, y les voy a decir que yo creo que el 75-80% de las personas que en este momento nos están viendo, arrastramos esa cobija que decía yo. Diálogo con nuestro papá, con nuestro abuelo, con nuestro hermano, con el vecino, con una pareja, una expareja, no sé. Y no entendemos que en forma inconsciente, en el subconsciente está grabado el tema y lo arrastramos. Ujú. Es tan impresionante lo que hace la programación neurolingüística cuando tú trabajas con alguien en terapia. Esos aromas, o sea, lo que no es táctil, esos colores, La vista. esos sonidos, cuando yo he tenido la oportunidad de tratar a alguna persona víctima, por ejemplo, de violación, no recuerdan el aspecto, bueno, algunas personas, el aspecto físico de la persona que le agredió, pero estaban escuchando que en el fondo El se entorno. escuchaba un tren que pasaba, el aroma a un cierto perfume o a sudor, agradable o desagradable. Eh, eh, el recuerdo en la parte visual se convierte en blanco y negro, porque es un recuerdo que se quiere bloquear. Entonces, cuando tú trabajas con eso y juegas con todo eso, te das cuenta que en el subconsciente hay lo que menos te imaginas, ¿no? Ujú. Entonces te digo, a ti se te puede haber olvidado que de niño te arrebataron la paleta, pero en el subconsciente nunca se te olvidó lo que te hizo sentir que te arrebataran la paleta. Hoy alguien te quita algo y tú vas a resentir lo que hizo la paleta. Va a tener una Pero reacción. eso se cura. Eso se cura cuando vas a la cúspide de la pirámide, ¿no? Y dices, papá, pero mi papá ya no vive. No, no importa. Siéntate contigo, haz un ejercicio de papá, te perdono. O, hermano, perdóname por lo que hice, ¿no? Ten compasión. No podemos seguir viviendo la vida sin una compasión, ¿no? Si lo llevamos al ámbito laboral, o sea, pedirle el perdón a la compañera o al compañero, es hasta sanar, doctor. O Ujú. sea, es incluso un regalo para nosotros mismos de ya no tener este rencor, este sentimiento, esta emoción que de repente es negativo. También es un trabajo y un regalo para nosotros. Y creo que no es doblarte, no es bajar la cabeza, no es nada. Simplemente Tocaste algo muy importante. decir,
discúlpame, perdóname y seguir trabajando como todos los días. Es algo importante. Sí. ¿Por qué la gente piensa de, no, por qué me voy a doblar? Esa frase doblar, ¿no? ¿Por qué la gente puede sentir que no es capaz de decir, perdóname o te perdono? ¿Qué? ¿Qué estará pasando? A ver, platíquenme. ¿Por qué la gente puede decir, ah, no, yo por qué voy, yo por qué? Tiene que ser la otra Orgullo, persona. Lo asociamos Orgullo. como un signo de debilidad, Ok, ajá, muy bien, de me van a debilidad, ver débil, orgullo. eh, ¿yo por qué lo voy a hacer? Pues ¿No? porque la persona que no lo hace es débil. Eres débil. Tu orgullo está pisoteado, está por los suelos. ¿Qué tienes que hacer? Date cuenta que tú lo compraste. Tú compraste tu debilidad. Tú compraste tu orgullo. ¿Alguien te hizo sentir mal en el pasado? Bueno, pero ¿por qué lo compraste? Lo que es posible para alguien, posible para cualquiera. Todo mundo reacciona de alguna forma en alguna vez en la vida porque fue el mejor recurso que tenía en ese momento. Otra máxima de PNL, de programación neurolingüística. Tú puedes decir, bueno, ese cuate agarró, se tomó el arma y le quitó la vida a la otra persona. Fue lo que en ese momento esa persona tenía como recurso y fue su mejor recurso. No es justificable, Ujú, pero para esa persona fue su recurso. en ese momento. Si tú entiendes esa parte en ti, lo que bueno, ¿sabes? Mi papá nos trataba así porque era el recurso que él tenía, lo vas a entender, lo vas a aceptar de forma diferente. O yo me comporté así porque pues fue el recurso que en ese momento se me ocurrió. Y a todo el mundo le grité. ¿Sí? Me fue de mucho, mucho, para no decir nombres, una compañera que ya se jubiló. Y yo creo que era la compañera que más conflictos tenía en su vida y que se peleaba con todo el mundo, ¿no? Y ahora que fue a su jubilación, me escribió en lo personal y me dio las gracias. Dice, muchas gracias por haber estado todos esos años conmigo y haberme enseñado que de esos caracteres, o el carácter que yo, con el que yo me movía en el pasado, tú con tu forma de ser, o con lo que me platicabas, o con cómo fuiste, me demostraste que eras una persona verdadera. Me di cuenta y yo de veras me portaba bien feo con la gente. Así, y digo, ah, no, pues gracias a ti. O sea, me quedé yo impactado que después de todo eso que sucedió, por fin se dio cuenta. Es la importancia de me di cuenta. ¿Y cuánta Ujú. gente tendremos así que Uy, no expresa sus emociones? uy. No, y el escudo del débil. Yo sí soy. Dios, sí, así Esta es mi nací forma de ser. y no me parezco a nadie. Sí, El que quiere, puede. así es. Porque todos pueden, si quieren, ¿no? Así es. Pues qué interesante tema. De verdad, bien lo dices tú. Estamos trabajando, Mili, para las y los profesionales de la salud que hagan esa modificación, ese cambio interno que debemos de hacer todos para poder llegar todos los días a nuestras unidades, pues de mejor ánimo, con más ganas de trabajar, lo que pasó ayer, dejar lo que pasó ayer, porque a final de cuentas ya no vamos a poder modificar ni cambiar. Entonces, eso es parte importante también, ¿no creen? Sí, y vuelvo, insisto, que son pequeños cambios, ni siquiera necesitamos hacer el cambio en nuestra vida grandísimos, son Ujú. pequeños cambios que nos van a llevar a esta estabilidad emocional, a tener esta mejor gestión y que al final, lo decía yo, es un regalo para uno mismo. Cuando logras tener esta gestión emocional, de verdad, sí ves el conflicto desde otro ángulo, comprendes, incluso llegas a tener esta empatía con la persona que te está incluso ofendiendo, Ujú. llegas a tener esta empatía, pero es un trabajo pues de diario y es un trabajo de identificar y entonces por eso aprovechar todas estas herramientas que de salud del Estado de Guanajuato en conjunto con el sindicato, aquí tenemos herramientas que nos pueden ir ayudando. Yo he tenido, creo y me atrevo a decir, una transformación desde que soy parte de este programa de la nueva cultura laboral Ujú. y lo menciono que cada vez que estoy en un espacio, en un foro como este, yo siento que estoy tomando terapia, pero hay que aprovechar esas posibilidades y esas oportunidades para tener un crecimiento individual y poder construir, como lo dije hace un momento, en lo colectivo. Así es. Acabas de decir otra herramienta. ¿Sí? Cuando yo dije hace rato, tú lo compraste, a lo mejor se puede quedar
en una frase ahí en el aire, tú no compraste, no, a ver, pero me han dicho algún paciente alguna vez, por ejemplo, la misma chica del tema de violación, es que ¿cómo crees que yo voy a olvidar eso que me pasó? Yo le digo, no, no es que lo olvides. Ese suceso que te pasó y tú tomaste, pusiste en un lugar tan importante y preponderante en tu vida, y ahí lo tienes arriba. Lo que tienes que hacer no es olvidarlo, sino tomarlo, ponerlo en un lugar donde te haga menos daño. A eso me refiero con tú lo compraste, o sea, tú lo pusiste ahí, entonces tómalo, modifícalo. Es algo que no vamos a poder modificar, es algo que ya te sucedió. Digo yo en ese ejemplo fuerte, que no le quito mérito ni fuerza a ningún otro ejemplo. Puede ser que tú eres una persona que tuviste un papá alcohólico, tuviste un papá ausente, o mamá ausente, no sé, cada quien, ¿verdad? Pero nosotros ponemos ese tipo de temas en lugares muy preponderantes. Y eso es lo que nos hace que no nos bajemos y nos están haciendo daño. Entonces, cuando en forma personal nos damos cuenta o cuando acudimos, que es otra cosa importante, a que alguien nos ayude terapéuticamente. Todo el mundo, ahí vete a terapia. No, no estoy loco. No, vete a terapia porque necesitamos que seas mucho más cuerdo con lo que sea. Y alguien te ayuda a tomar ese hecho para ponerlo en un lugar diferente, es cuando haces el trabajo personal. No es olvidar. Y a veces cuando decimos, no, es que es algo donde hay que trabajar todos los días, la gente dice, ¿cómo trabajo? Sí, porque te tienes un chorro de dudas, pero es esto. Esa es la otra herramienta. Las cosas que tengas en los lugares más preponderantes no quiere decir que estén ahí porque tienen que estar. Están ahí porque ahí los pusiste. Porque en ese momento era algo tan importante para ti que lo pusiste en esa repisa. Vamos trabajando, tómalo de la repisa, bájalo, obsérvalo, velo, siéntelo. Y vamos a ponerlo en otro lugar. Perdonar no es lo mismo que olvidar. La nobleza no está peleada con un hecho feo, ¿no? Ser noble, decir, bueno, te perdono, vivas o no vivas, estés o no estés. Como en este caso, pues, ¿cómo voy a perdonar a la persona que fue víctima de un proceso de violación? Sí, no sabe ni quién es el tipo y ¿a quién le voy a pedir? No, sácalo de ti. Otorga el perdón por ti. Y bueno, es parte de los ejercicios que haces, ludopatía y todo eso, para que la gente pueda cambiar de lugar ese hecho tan importante. Ya que estoy tocando un hecho fuerte, ¿no? Como Sí, cualquiera, digo, si a alguien le pegaron de chiquito es fuerte para esa persona. Sí. Es importantísimo Sí, ese hecho. exactamente. Y no es fácil, no es un trabajo fácil, pero yo quisiera invitar a todas las personas que están conectadas y que están teniendo un conflicto con algún compañero, alguna compañera, conflicto laboral, o sea, no tenemos que irnos a un caso extremo como el que estamos comentando, em, pero practicar este perdón, ojalá que lo lográramos en algunas personas que están conectadas, porque va a ser un regalo para ellas mismas, va a ser un regalo y yo les aseguro que se van a sentir mucho más liberados, mucho más a gusto, en paz, y eso nos va a llevar también a tener pues espacios de trabajo en armonía, en paz. La invitación está, no es fácil, no es un trabajo sencillo, pero hoy que estamos recibiendo esta información, pues empecemos con hacer ese trabajo de agradecimiento, de perdón, de compasión en un mundo donde se ha perdido completamente compasión. Entonces, invitarles a que hagan estos ejercicios. No es sencillo, es un trabajo fuerte. Así es. Primero aceptarnos, Pero padre, ¿no? aceptar, Sí, pero sí, padre, te libera. exactamente, te Te libera. libera. Así es. Ahorita, como decías, doctor, se me viene a la mente a mí un hecho. Entonces, sí le das importancia, pero sí tratas de dejarlo en otro lugar. Se me vino a la mente, es algo que me pasó a mí, que me sucedió ya hace muchos años, yo creo que alrededor de más de 40 años. Yo también le ven así. No, yo tampoco, Fabi. Pero sí, yo trato de ponerlo en otro lugar, que no me afecte tanto. Eso es parte importante. Lo llevas Pero tuviste contigo la mismo. capacidad, o sea, lo hiciste. Pero hay Así gente que es. sabe que tiene que hacerlo y no lo ha hecho, ¿no? Así Sí, es el resignificado que le das. Digo, yo también en Sí, sí, situaciones de sí. la vida personal que me han pasado, yo he compartido en otros espacios que tuve la pérdida de un primer bebé Ujú.
ya hace algunos años, y entonces el significado que le das, ¿no? Y justo en conocerte y en utilizar estas herramientas, y hoy yo agradezco lo que pasó, y mucha gente me dirá, ¿cómo puedes agradecer algo así? Y lo agradezco porque el significado que yo le di me ayudó a transformarme y ser una mejor persona y a valorar mucho más la vida. Entonces depende mucho el encuadre, el reencuadre que le das, el significado, y eso te va a ayudar a tener una vida, pues sí, obviamente no voy a olvidar y de Claro. repente me entra la nostalgia, por supuesto, pero Un duelo. el significado que yo le doy es, híjole, gracias a esta experiencia es que celebro mucho más la vida. También ahora que ya tengo una niña, pues también valoro mucho más el tema de la maternidad. Entonces le das un significado distinto. También es invitar a la gente a que empecemos a darle un significado distinto a las cosas, ¿no? Identificar y darles el lugar donde debe de estar, que no nos dañe tanto. ¿Y a Así poco no es. hay personas, digo, a poco no hay personas que ya no pudieron volver a concebir? Porque ese hecho fue tan marcado en su vida que biológicamente su cuerpo no les permite concebir Fíjate y que jamás volvieron a embarazarse. Sí. como el tema de cómo juega tu mente, Así es. hasta en un tema ya biológico, de salud Puede física. afectar. Exactamente. ¿Cómo juegas tú con la mente? ¿Cómo juegas? Tu mente está esperando a ver qué le dices. O sea, tu mente está así, bueno, pues tú dices, ¿Qué hacemos? vamos para allá, vamos para acá. Y uno es el que maneja el tema. Pero si hay gente que, o cuánta gente se ha quitado la vida por un hecho así. ¿Cuánta gente, por un hecho así, fue su carácter completamente modificado y ahora viven en una forma de amargarse la vida y amargarse a los demás? ¿Ves? Sí. Entonces, a eso me Sí. refiero. O sea, Sí. la compasión, el perdón, el trabajo con ese tipo de cosas es primordial. ¿Qué puertas no abrieron, no? Y ahí viene la última de PNL, que se maneja el por qué, el cómo y el para qué. Que son marcos de referencia muy importantes. Y todo mundo, lo primero que nos pasa en el caso, gracias por compartir con nosotros Adelante. tu hecho, gracias, licenciado, pero lo primero que nos preguntamos cuando eso sucedió fue, ¿y a ¿Por mí? qué a mí? ¿Qué? ¿Qué? Si soy así, soy bueno, ¿por qué? Entonces hay gente que está atorado en el por qué, por eso es lo que yo decía. Ya, ¿por qué fue tan fuerte que ya no voy a producir las hormonas necesarias para volver a concebir? O fue tan duro ese y continuó con mi por qué que ahora sí le voy a hacer que todo el mundo me la pague y bla, bla, bla. Y nadie se da cuenta que manejar ese primer marco de referencia es primitivo, es de nuestro cerebro reptiliano. Pasar al siguiente marco de referencia, que sería la palabra cómo. Lo que le digo a todo el mundo, a ver, no te preguntes por qué. Mejor siéntate y di, a ver, ¿cómo voy a hacerle para superar este tema, lo que hizo la licenciada? No, bueno, perdón, qué bueno, me da gusto que me haya pasado, porque no sabemos qué pudo haber pasado. ¿Qué tal si hubiera salido una criaturita con algún problema mental, emocional, biológico, físico? Luego a veces sí decimos, ¿no? Por algo se dan las cosas. Pero el cómo, Así es. es una herramienta. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que hacerlo para esto? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y a la tercer marco de referencia respondería una parte mucho más espiritual, que es que yo ya le podría preguntar en este momento, por ejemplo, licenciada, o sea, ¿para qué pensamos diferente cuando fue la pérdida de su bebito? Y ella lo dijo, ahora ya tengo una nueva hija. Y a mí me reseteó mi concepto de la maternidad. Ese es un para qué. Es un concepto mucho más espiritual. Cuando alguien ya acaricia los para qué, porque ya hemos evolucionado. Ya está en otro nivel. Ya está. No, porque hemos evolucionado en esos temas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues qué importante plática, ¿no? La verdad se ha ido el Híjole, tiempo muy sí. rápido. Yo creo que esto da para muchos más, mucho tiempo más. Pero vamos a cerrar con una opinión, una conclusión tuyo, Mili, Claro que sí. sobre la PNL y la salud mental. Bueno, pues como ya lo vimos, sí nos faltó tiempo. Y estoy segura que todas las personas que están conectadas se van a quedar con la espinita de seguirte escuchando, doctor. No es comercial, pero vamos a verte en el próximo Congreso Así Regional de Salud, de Inteligencia Emocional que vamos a tener en Celaya Así el es. 14 de mayo.
Entonces, por favor, para que se registren, vamos a tener Sí, una sí, ponencia sí. ahí con el doctor para seguir hablando de estos temas tan importantes. Y bueno, pues que toda esta información que hoy estamos recibiendo las llevemos a nuestros centros de trabajo, a nuestra vida profesional, pero también a nuestra vida personal. Aprovechen las herramientas que les estamos brindando y que hagamos este trabajo individual de conectar con nosotros mismos. Cuando hagamos eso, vamos a estar del otro lado y vamos a tener un ambiente de trabajo mucho más Sí. favorable, más sólido. Vamos a vivir en armonía, con mucha más paz. Entonces los invitamos a seguir, Javi, en estos temas tan importantes. Sí, 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 muchísimas gracias. Sí, es lo que estamos tratando de hacer junto con ustedes, junto con la dirección general, pues tratar de buscar personas de excelencia, ¿no? Que tengamos menos conflictos, que razonemos mejor las cosas, que cambiemos los paradigmas. Doctor, pues tu opinión. Muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario. Bueno, sí, que no se pierdan el evento. Que espero que en esos momentos ya tengamos el libro impreso, el libro ¿Qué nos pasó? Lo habíamos platicado con el secretario. Si está, de ahí podemos anunciarles algunas cosas, pero digo, es un libro es un libro que es de obsequio, pero la intención es esto. Ujú. Estamos en un hecho sin precedentes, que Recursos Humanos y la facción sindical estén trabajando de la mano. Créanme, yo no he visto esto en ninguna otra parte del planeta. Y aquí está padre porque podemos entender que así las cosas funcionan y Mm. funcionan mejor, no con el divisionismo y los separatismos que nos han acostumbrado a vivir. Pero bueno, mi cierre es ese, mi cierre es gracias, gracias por la invitación, gracias a cada uno de ustedes los que están ahí de otro lado, que nos están escuchando. Lo único que yo más quiero es que se haya quedado algo que lo puedas regar para que un día florezca, lo que sea. Puede ser un 5%, un 2%, un 1%, pero algo que se quede en ti. Y bueno, practiquemos más la compasión, practiquemos el perdón y todas las normas de la programación lingüística si queremos crecer. Así es. Bueno, pues a mí no me queda más que darles las gracias, de verdad. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Una muy buena charla, muy buena plática en estos programas de Conexión 37, porque se van a quedar ahí. Todo aquel que nos quiere escuchar, ahí estará en el podcast, estará en video también para que si no pudieron entrar el día de hoy, pues puedan replicarlo para más después, en la tarde, en la noche. En Spotify también encuéntrenos ahí en Conexión 37, ahí los pueden descargar, ya tenemos, El buen Edgar siempre está así es, al pie del casi ya cañón. 3 temporadas de Gracias. pláticas, de charlas, entonces pues ya tenemos el día 43 de este reto, 63 días, ya estamos a 20 días por terminar de nuestro primer reto de este año y bueno, pues agradecerles, doctor, muchísimas gracias, Mili. Al contrario, un placer. Un Muchísimas placer, gracias, de verdad. Y pues a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, que nos estén escuchando y bueno, tratar de que seamos mejores seres humanos. Sobre todo, ese es el punto final. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.